Hace un frío penetrante en Millbrook aquella noche de enero de 1882, y la nieve cubre cada calle y cada tejado como un manto silencioso, ocultando los secretos que se esconden bajo su superficie. Martha Copperfield camina sola hacia el cementerio de St. Catherine, arrastrando los pies a través de la nieve profunda, su corazón latiendo con fuerza no solo por el frío, sino por el terror que lleva dentro. Durante semanas, había estado reuniendo evidencia de una conspiración que nadie más se atrevía a ver, un complot que había llevado a la muerte a hombres honestos bajo la apariencia de accidentes trágicos. Heinrich Zimmermann, Patrick O'Sullivan y muchos otros habían caído víctimas de la codicia disfrazada de respeto y autoridad. La tormenta rugía, azotando su rostro, pero Marta sabía que debía actuar antes de que la oportunidad desapareciera. Con cada paso, recordaba cómo cada carta, cada registro financiero y cada anotación en su diario construían un mapa de la corrupción que se extendía por todo el pueblo, un esquema que manipulaba contratos gubernamentales, préstamos bancarios y evaluaciones de propiedades para enriquecer a unos pocos a costa de todos los demás. Su instinto le decía que esa noche sería crucial, que los hombres que había estado observando actuar con impunidad estaban más cerca de descubrirla de lo que jamás había imaginado. Y en el cementerio, mientras las sombras de los monumentos se alargaban bajo la luz de la luna, escuchó pasos que no eran los suyos. Respiraciones entrecortadas, voces que la llamaban por su nombre. Marta comprendió que estaba atrapada, que cada decisión podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. Allí, entre tumbas cubiertas de nieve y árboles desnudos, enfrentaría a Theodore Copperfield, su propio esposo, y a sus cómplices, hombres respetables en apariencia, pero asesinos meticulosos en secreto. Hombres que habían perfeccionado la muerte como un arte. Cada movimiento de Marta era calculado, cada pensamiento un intento desesperado de anticiparse a sus enemigos. El diario que había escondido contenía pruebas irrefutables de asesinatos disfrazados de accidentes, fraudes financieros y la extensión de su control sobre el pueblo. Pero la confrontación no sería simple. Mientras Crawford examinaba la nieve removida y descubría el diario oculto, Marta sintió el peso del peligro que la rodeaba. Theodore y sus hombres hablaban con la frialdad de hombres discutiendo una transacción comercial, sin rastro de remordimiento, explicando cada muerte como si fueran procedimientos rutinarios, detallando métodos, venenos, accidentes cuidadosamente planificados y sedaciones médicas para que la muerte pareciera natural. Marta comprendió que su valentía la había puesto directamente en la mira de asesinos profesionales y que cualquier intento de fuga requeriría no solo coraje, sino ingenio. Con un pulso acelerado y la mente clara, decidió arriesgar todo con un movimiento desesperado, fingir que había enviado copias de su evidencia a autoridades fuera del pueblo. La duda se reflejó en los ojos de los hombres, aunque Marta sabía que era solo temporal. Ellos conocían demasiado bien sus hábitos para ser completamente engañados. Entonces, como un milagro silencioso, escuchó en la distancia la campana de la iglesia y voces llamándola. Su tío, el pastor Henley, acompañado de hombres confiables, buscándola, la oportunidad de escapar apareció ante ella como un rayo de esperanza en la oscuridad, y Marta corrió entre las lápidas, gritando por ayuda mientras los conspiradores discutían si perseguirla o retirarse. El momento era crítico, cada segundo contaba, y Marta comprendió que aunque había escapado del cementerio, la guerra estaba lejos de terminar. Los conspiradores todavía podían encontrar otra manera de silenciarla, y su vida seguiría pendiendo de un hilo mientras su evidencia permaneciera oculta. A pesar del frío y del agotamiento, Marta logró alcanzar a su tío y su grupo. Sintiendo alivio y terror al mismo tiempo, consciente de que la red de corrupción que había descubierto era más extensa y peligrosa de lo que había imaginado. Mientras caminaban de regreso a la seguridad de la ciudad, la mente de Marta giraba, repasando cada registro, cada encuentro, cada muerte sospechosa.
preparando su próximo movimiento y asegurando que su testimonio, aunque aún secreto, tuviera alguna posibilidad de sobrevivir al tiempo y a la maldad de los hombres que pretendían destruirla. Sabía que debía documentarlo todo meticulosamente, que cada nombre, cada fecha, cada irregularidad financiera era una pieza crucial de un rompecabezas que, si alguna vez se armaba, podría exponer la vasta red de corrupción que había convertido a Millbrook en un teatro de muertes disfrazadas y ganancias ocultas, y que los responsables, aunque respetables en apariencia, eran capaces de la más fría brutalidad para proteger su imperio secreto. Marta temblaba mientras avanzaba por las calles nevadas de Millbrook, su mente atrapada entre el terror vivido en el cementerio y la determinación de sobrevivir para revelar la verdad. Sabía que su escape había sido solo temporal y que los hombres que habían convertido el asesinato en un procedimiento sistemático no se detendrían hasta asegurarse de que ella desapareciera para siempre. Mientras recorría las callejuelas cubiertas de nieve, repasaba mentalmente cada interacción, cada carta, cada registro bancario, cada anomalía que había documentado en su diario secreto, un testimonio que contenía la evidencia de asesinatos cuidadosamente planeados para proteger contratos gubernamentales fraudulentos, manipulación de propiedades y préstamos corruptos, todo en beneficio de un círculo de hombres que se ocultaban tras la respetabilidad. A pesar de la tormenta y del frío que calaba hasta los huesos, Marta comprendió que debía mantenerse alerta, no solo para evitar ser capturada de nuevo, sino para proteger el diario que aún había escondido bajo el Caldwell Monument, envuelto en su bufanda y dentro de una pequeña caja de madera que había adquirido durante sus últimos días. Su conocimiento de los métodos de los conspiradores la hacía peligrosa, y ellos lo sabían. Cada paso que daba por la nieve crujiente parecía resonar con la certeza de que estaba siendo vigilada, y cada sombra parecía un espectro que podía albergar a sus enemigos. Mientras tanto, Theodore Copperfield, su esposo, junto con el Sheriff Callahan, el Dr. Fielding y Crawford, discutían con una precisión escalofriante la logística de sus asesinatos previos y la planificación de cómo eliminarían a Marta sin levantar sospechas. Hablaron de Heinrich Zimmermann, quien había descubierto irregularidades en los contratos y había sido llevado a Ravensgorge para caer de manera accidental al vacío, de Patrick O'Sullivan, sedado y ahogado para evitar que sus copias de los documentos del banco revelaran la operación, de Samuel Kowalski, Michael Brennan, Thomas Muller, William O'Brien y Joseph Santini, cada uno con su propia historia de accidente o ataque al corazón cuidadosamente elaborado por Dr. Fielding. Cada muerte estaba diseñada para parecer natural, cada detalle calculado para que ningún ojo curioso sospechara, y cada acción revelaba la escalofriante eficacia con la que estos hombres habían convertido la muerte en un proceso profesional. Marta entendió que la profundidad de su planificación mostraba que este complot no era solo local, era un mecanismo que podría expandirse y controlar no solo Millbrook, sino toda la región, extendiendo la corrupción a través de contratos, préstamos, evaluaciones y propiedades, creando un sistema invisible de riqueza y poder que nadie podría desafiar fácilmente. La evidencia que Marta había reunido era explosiva, y aunque había fingido haber enviado copias a autoridades externas, los hombres dudaban, observando cada movimiento, intentando discernir si su afirmación era verdad o mentira. Sin embargo, la voz de su tío y la presencia de su grupo de búsqueda se acercaban, trayendo un atisbo de esperanza. Marta corrió hacia ellos, usando la oscuridad como cobertura, sabiendo que cada segundo contaba, que cualquier retraso podía costarle la vida, que su escape dependía tanto de la rapidez de su movimiento como de la ignorancia de los conspiradores sobre su localización exacta. La tensión era palpable, la tormenta amplificaba cada sonido, cada crujido de la nieve bajo los pies.
Cada soplo de viento que parecía susurrar advertencias de peligro, mientras se acercaba al grupo de Pastor Henley, sentía que la realidad y el miedo se mezclaban en un torbellino que la obligaba a pensar más rápido, a calcular más preciso, a decidir cómo proteger su diario y asegurar que su testimonio sobreviviera. Sabía que el enfrentamiento en el cementerio había sido solo el primer acto de un drama mucho mayor, y que cada gesto, cada palabra que pronunciara a partir de ese momento, tendría repercusiones que podrían determinar no solo su vida, sino la posibilidad de que la verdad se conociera finalmente. Mientras Pastor Henley y los hombres formaban un círculo protector a su alrededor, Marta comprendió que había logrado una victoria momentánea, pero que la conspiración seguía activa, que los hombres que había desenmascarado aún planeaban su eliminación y que cualquier error podría ser fatal. De regreso en su hogar, mientras la tormenta continuaba arreciando afuera, Marta comenzó a completar su diario con la precisión de un investigador profesional, documentando nombres, fechas, métodos, motivos y patrones de comportamiento de los conspiradores, asegurándose de que incluso si ella moría, su evidencia quedara registrada de manera que alguien en el futuro pudiera descubrirla y actuar en consecuencia. Cada línea escrita, cada detalle anotado, representaba un acto de valentía y resistencia, una lucha silenciosa contra un mal meticulosamente organizado que había tomado el control de su pueblo, disfrazando la codicia y la brutalidad como respeto y autoridad. Sabía que el tiempo jugaba en su contra y que la vigilancia de Theodore y sus asociados era constante. Cada visita del sheriff, cada pregunta del doctor, cada mirada calculadora de Crawford aumentaba la presión, recordándole que la muerte acechaba a cada instante. Sin embargo, Marta también comprendió que la clave para sobrevivir no residía solo en el escondite del diario o en la presencia de sus aliados, sino en su ingenio, en su capacidad para anticipar los movimientos de sus enemigos, en su determinación de no dejar que la corrupción quedara impune, sin importar el precio que tuviera que pagar personalmente. Mientras completaba su último registro detallado, sentía que estaba tejiendo un legado que trascendería su propia vida, que algún día alguien comprendería la magnitud del complot y la extensión de la maldad que había enfrentado, y que gracias a su meticulosidad, la verdad finalmente podría salir a la luz, exponiendo a hombres que habían aprendido a matar y manipular como si fueran simples empresarios, manteniendo sus atrocidades ocultas tras máscaras de respeto, poder y confianza pública. Marta sabía que la batalla no había terminado, que cada día podría ser su último, y que la lucha por revelar la verdad requeriría no solo coraje, sino estrategia, paciencia y la habilidad de jugar con la mente de hombres que habían perfeccionado la muerte y la corrupción hasta convertirla en un arte invisible, impenetrable para todos aquellos que no estuvieran preparados para ver lo que ella había visto. Marta sentía que cada noche traía consigo un nuevo peligro, que el viento no solo soplaba frío sino que parecía arrastrar susurros de amenazas invisibles, y que cada sombra en su hogar podía esconder a Crawford, al Dr. Fielding o incluso a Theodore, quienes jamás olvidarían la humillación de haber sido desenmascarados por una simple mujer con un diario. Mientras revisaba de nuevo las páginas, cada nota se volvía más vital, cada nombre más peligroso, porque la corrupción y la codicia no descansaban, y los hombres que había expuesto tenían los medios para rastrear y eliminar cualquier amenaza con precisión quirúrgica. Sabía que debía moverse con cautela, que incluso sus aliados de confianza no podían garantizar la seguridad completa, porque un solo error, un respiro demasiado fuerte, una puerta mal cerrada, podía significar la muerte instantánea. Durante la noche, escuchó pasos que parecían provenir del sótano y el terror la paralizó momentáneamente, pero recordando las técnicas que había aprendido observando cada movimiento de los conspiradores, tomó un cuchillo de cocina y avanzó sigilosamente.
Sabiendo que debía confirmar si era un intruso o solo su imaginación alimentada por la paranoia, al abrir la puerta, no encontró a nadie, pero el eco de los pasos continuó, y Marta comprendió que estaba jugando un juego mental con enemigos que habían perfeccionado el arte de la manipulación, usando la sombra, el silencio y la anticipación como armas tan letales como un arma cargada. Con cada amanecer, la lista de muertos en Millbrook y sus alrededores le recordaba que la muerte no era aleatoria. Era un patrón, una estrategia para silenciar a quienes tenían conocimiento, y que la siguiente víctima podría ser ella misma si no actuaba con extrema precaución. Decidió entonces preparar rutas de escape, escondites secretos y métodos de distracción, empleando todo su ingenio y la experiencia adquirida durante los días más oscuros. Mientras se preguntaba si alguien en el futuro entendería la magnitud de la conspiración y la precisión con la que estos hombres habían eliminado todo rastro de oposición, mientras tanto, Crawford y el Dr. Fielding elaboraban planes para un nuevo accidente que se vería como natural, asegurándose de cubrir cada ángulo, cada registro y cada posible testimonio que pudiera vincularlos con los asesinatos previos, conversando en susurros sobre seguros, pólizas de vida, manipulaciones legales y estrategias de desinformación que solo un maestro de la corrupción podría concebir. Marta, por su parte, comprendió que debía adelantarse a cada uno de sus movimientos, no solo para sobrevivir, sino para garantizar que la verdad de cada asesinato, cada encubrimiento, cada manipulación económica quedara documentada en su diario, que se estaba convirtiendo en un arma más poderosa que cualquier pistola o amenaza física. Su mente trabajaba a un ritmo frenético, organizando mapas mentales de las casas, rutas, horarios, patrones de comportamiento, y calculando probabilidades de escape en cada escenario, mientras sentía que la presión aumentaba con cada día que pasaba, y que el miedo no era su enemigo, sino su herramienta más útil para mantener la alerta y la preparación. En la penumbra de la noche, Marta encontró un pequeño cuarto olvidado en la biblioteca de su hogar, un espacio que había pasado desapercibido durante años, y decidió transformarlo en su base de operaciones secreta, colocando espejos para vigilar entradas, escondites para documentos y una serie de trampas improvisadas que servirían como alertas tempranas si alguien intentaba entrar. Cada objeto, cada cuadro, cada libro fue dispuesto con un propósito estratégico, y mientras organizaba su refugio, sentía que su propia casa se convertía en un laberinto de seguridad, un castillo de resistencia contra hombres que habían matado sin piedad, pero que nunca habían enfrentado a alguien dispuesto a estudiar cada uno de sus movimientos con la obsesión de un estratega militar. Marta también comenzó a preparar mensajes codificados para amigos de confianza fuera de Millbrook. Personas que podrían actuar en caso de que ella desapareciera, asegurándose de que incluso si su diario físico fuera encontrado, la información contenida en él pudiera diseminarse de manera segura y verificable. Desmantelando la red de corrupción pieza por pieza, su preparación incluía todo, desde pequeñas alarmas caseras hechas con hilos y campanillas, hasta mensajes de emergencia escondidos dentro de libros, ropa y muebles, y rutas alternativas que la llevarían a casas de aliados estratégicos. En caso de ser perseguida, cada decisión era un cálculo de riesgo y recompensa, cada movimiento medido y evaluado, porque Marta comprendió que la supervivencia dependía tanto de su inteligencia como de su capacidad para anticipar la violencia de sus enemigos, y mientras se sumergía en esta red de planes y contramedidas, escuchó noticias en la radio sobre misteriosas desapariciones y accidentes inexplicables en pueblos cercanos, confirmando que los métodos de Theodore, Crawford y Fielding eran aún más amplios de lo que había imaginado, y que cualquier error de su parte podría activar la siguiente fase del plan de los asesinos. Sin embargo, Marta también sintió un extraño y tenue alivio al darse cuenta de que cada movimiento calculado, cada escondite, cada línea escrita en su diario,
no solo aumentaba sus posibilidades de sobrevivir, sino que también creaba un registro tan detallado que los conspiradores no podrían borrar la verdad sin dejar rastros incriminatorios que incluso un experto forense o investigador podría descubrir en el futuro. Así, mientras la noche se extendía y la tormenta rugía afuera, Marta permaneció vigilante, escribiendo, planificando y calculando, consciente de que la línea entre la vida y la muerte era más delgada que nunca y que su única arma real era la combinación de inteligencia, audacia y meticulosa documentación que convertiría su testimonio en la prueba definitiva contra hombres que habían creído que podían controlar la muerte y la corrupción con total impunidad. Marta había pasado días y noches sin descanso, revisando y reescribiendo cada línea de su diario, asegurándose de que ningún detalle crítico quedara sin documentación, porque comprendía que cualquier descuido podría significar su muerte o la desaparición de pruebas irrefutables contra Theodore, Crawford, Fielding y los otros. Sabía que cada hora que pasaba, los conspiradores estaban trazando nuevos métodos para eliminarla de manera accidental, disfrazando sus crímenes con precisión casi quirúrgica, y que incluso un pequeño error en su cálculo podría ser fatal. Consciente de esto, comenzó a estudiar sus patrones de comportamiento, cómo se movían en la casa, qué rutinas seguían y cómo interactuaban con otros ciudadanos, recopilando información que la ayudara a anticipar cualquier ataque y a crear rutas de escape seguras. Su estrategia no se limitaba a la defensa. Marta también empezó a desarrollar métodos para recopilar evidencia adicional sin ser vista, observando reuniones secretas, escuchando conversaciones y anotando cada detalle relevante en hojas separadas que escondía en compartimentos secretos detrás de cuadros y muebles, garantizando que incluso si su diario principal fuera descubierto, otra copia sobreviviría. Mientras tanto, los conspiradores, confiados en que ella era solo una mujer preocupada y emocionalmente frágil, continuaban con sus operaciones en Millbrook, discutiendo negocios, contratos y métodos para ocultar las desapariciones de manera rutinaria, sin sospechar que Marta estaba documentando meticulosamente cada encuentro, cada plan, cada conversación que pudiera demostrar su culpabilidad. La noche del 20 de enero, Marta decidió que debía moverse fuera de su hogar para recopilar evidencia crucial en la oficina de registros del municipio, y se preparó cuidadosamente, tomando rutas secundarias, cambiando de ropa para evitar ser reconocida y dejando señales falsas que indicaran que estaba en casa, mientras su mente calculaba cada posibilidad, guardias ocultos, testigos inesperados, animales, clima y cualquier variable que pudiera poner en peligro su misión. Al llegar al edificio, la encontró cerrado debido a la tormenta, pero Marta no se detuvo. Utilizando llaves antiguas y su ingenio, logró entrar sin hacer ruido, y comenzó a buscar documentos que conectaran los contratos gubernamentales, las transferencias financieras y las muertes sospechosas de Millbrook con la red de corrupción que había estado estudiando. Mientras buscaba, escuchó pasos fuera de la oficina y su corazón se aceleró, un sonido metálico, una sombra proyectada por la luz de la linterna, y supo que podía ser cualquiera, un vecino curioso, un funcionario o incluso uno de los conspiradores que la había seguido discretamente, con extrema calma. Escondió los documentos en un compartimento secreto y adoptó una postura que la hiciera parecer simplemente revisando libros antiguos. Cuando la puerta se abrió lentamente, Theodore y Crawford aparecieron, sus ojos fríos y calculadores, y Marta comprendió que la tensión no solo estaba en su supervivencia, sino en cada segundo que pasaba, cada palabra que decía, cada gesto que hacía podía decidir la diferencia entre vivir y morir. Sin embargo, Marta no cedió al miedo, fingió sorpresa y preocupación por la tormenta, mientras sus ojos evaluaban cada movimiento de los hombres, cada indicio de intención homicida, cada señal que revelara un patrón que pudiera documentar más tarde.
Cada conversación que sostenía era un delicado equilibrio entre obtener información y mantener la fachada de inocencia, y aunque la adrenalina recorría su cuerpo, su intelecto permanecía despierto y meticuloso, registrando mentalmente cada palabra y gesto para agregar a su diario una descripción detallada de cómo se ejecutaba la corrupción y la violencia sistemática en Millbrook. Esa misma noche, mientras regresaba a su hogar con cuidado extremo, Marta comenzó a notar cambios en la conducta de los conspiradores, pequeños errores, miradas intercambiadas, decisiones apresuradas, indicios de que su exposición parcial los estaba afectando, debilitando la confianza que tenían en su red de control y que podría ser explotada en su beneficio si continuaba con precisión y prudencia. Marta también comenzó a planear la manera de crear distracciones que obligaran a los conspiradores a dividir su atención, dispersar sus recursos y, en el mejor de los casos, permitirle obtener copias de documentos adicionales sin ser detectada. Cada detalle de sus movimientos se volvió parte de un plan maestro, una estrategia de resistencia que no solo buscaba su supervivencia inmediata, sino también asegurar que, tarde o temprano, la verdad saliera a la luz, incluso si ella no sobrevivía para verla. Además, Marta comprendió que debía involucrar a aliados fuera del alcance de los conspiradores, personas que pudieran actuar como testigos, validadores de la evidencia, y que aseguraran que cualquier intento de eliminarla físicamente no pudiera borrar por completo la información crítica que había reunido. Durante estos días, Marta también comenzó a estudiar la psicología de los conspiradores, analizando cómo la codicia, el poder y la arrogancia podían ser usados en su contra, cómo la confianza excesiva de Theodore y la meticulosidad de Fielding podían ser manipuladas, y cómo cada movimiento debía ser calculado para maximizar su ventaja y minimizar cualquier riesgo. Todo esto culminó en un plan que combinaba evasión, recopilación de pruebas y engaño, una serie de pasos que Marta había memorizado meticulosamente, y que esperaba ejecutar sin error para exponer la magnitud de la corrupción y asegurar que, aunque los hombres pudieran intentar silenciarla, nunca podrían eliminar la verdad que estaba documentando. Cada noche, al escribir en su diario, Marta sentía el peso de la responsabilidad y del peligro, pero también una creciente determinación de que su legado de evidencia sobreviviría, de que los métodos, nombres y fechas que registraba servirían para desmantelar no solo la red local, sino potencialmente sistemas de corrupción similares en otras comunidades. La amenaza era constante, la tensión extrema, pero Martha Copperfield se convirtió en una maestra de la vigilancia, de la estrategia y de la resistencia silenciosa, creando un mapa invisible de protección y evidencia que, algún día, demostraría que incluso en el corazón de Millbrook, donde el mal parecía triunfar, la verdad y la justicia podían prevalecer si alguien tenía el valor y la inteligencia para sostenerlas. Mientras los días pasaban, Marta percibía cómo cada acción suya resonaba en los conspiradores. Su miedo estaba siendo usado contra ellos, su silencio calculado se convertía en un arma, y cada evasión, cada plan de contingencia y cada documento oculto aumentaban la tensión hasta que parecía que la presión podría quebrar la fachada de seguridad de Theodore y sus asociados, y así, en la oscuridad de la tormenta y la desconfianza, Martha Copperfield continuó su lucha, sabiendo que cada minuto que sobrevivía, cada página que escribía y cada movimiento que planeaba acercaba la verdad a un futuro donde el crimen organizado y la corrupción sistemática de Millbrook serían finalmente revelados, y que su sacrificio, su ingenio y su coraje serían la llave que algún día abriría la puerta de la justicia que tantos habían creído perdida para siempre. La noche más oscura de Millbrook se cernía sobre la ciudad mientras Martha Copperfield ejecutaba la fase final de su plan, consciente de que cada segundo contaba y que cualquier error podía ser mortal. Durante semanas había tejido una red de información, engaños y documentos ocultos que conectaban a Theodore Crawford,
Fielding y sus aliados con desapariciones, corrupción financiera y crímenes encubiertos, y ahora el momento de exponerlo todo estaba cerca. Había preparado copias de cada registro, fotografías de pruebas, notas detalladas y correspondencias que demostraban la sistematicidad de sus crímenes, organizando todo de manera que, incluso si fuera interceptada, la evidencia podría llegar a manos de autoridades externas y medios de comunicación confiables. Esa noche, la tormenta rugía con fuerza, y Marta usó la oscuridad y el ruido del viento como aliados para moverse silenciosamente por las calles desiertas, evitando las patrullas, las miradas curiosas y las posibles trampas que los conspiradores podrían haber colocado, mientras su mente calculaba cada ruta de escape y cada contingencia posible. Al llegar a la casa principal de los conspiradores, notó que las luces estaban encendidas y sombras se movían tras las ventanas. Marta entendió que su entrada debía ser rápida, silenciosa y precisa, y cada movimiento que hacía estaba medido, desde el tacto de la cerradura hasta la posición de sus pies sobre el suelo húmedo. Una vez dentro, se enfrentó a Theodore y Crawford cara a cara, quienes finalmente comprendieron que no era una víctima indefensa sino una adversaria formidable. Sus ojos mostraban rabia y sorpresa mientras Marta mantenía la calma, utilizando su conocimiento del edificio, de sus costumbres y de sus debilidades para mantener la ventaja. Cada palabra que decía estaba calculada para sembrar duda entre ellos, provocar errores y ganar tiempo para recuperar documentos críticos que estaban ocultos en varias habitaciones y cofres seguros. La tensión era insoportable. Un paso en falso, un gesto erróneo y su vida podría terminar, pero Marta se movía con precisión, combinando velocidad, discreción y una comprensión profunda de la psicología de sus enemigos. Mientras recogía los documentos restantes, escuchó susurros y el roce de botas en el suelo de madera. Sabía que Fielding y otros asociados se acercaban, y tuvo que improvisar rutas alternativas de escape, utilizando pasadizos secretos, puertas traseras y caminos subterráneos que había descubierto semanas antes durante su investigación. Cada minuto contaba, y la adrenalina corría por sus venas, pero su mente permanecía clara, evaluando riesgos, priorizando objetivos y asegurando que la evidencia estuviera a salvo. Cuando finalmente salió de la casa, llevando copias cruciales y documentos originales cuidadosamente ocultos, Marta se encontró con un enfrentamiento final: Theodore bloqueando la salida principal, Crawford flanqueando su posición y Fielding acercándose desde otra entrada. El sonido de la lluvia golpeando el techo y las paredes aumentaba la sensación de tensión y urgencia. Con calma sorprendente, Marta utilizó distracciones previamente preparadas, alarma silenciosa activada, objetos cayendo en pasillos estratégicos y señales lumínicas, para dividir la atención de los conspiradores, permitiendo que se abriera un pequeño espacio entre ellos y ella, suficiente para escapar y dirigirse hacia un vehículo preparado fuera de la propiedad. Mientras conducía bajo la lluvia torrencial, Marta sabía que aún no estaba completamente a salvo. Los hombres podrían seguirla, interceptarla o buscar venganza, pero ahora tenía la ventaja, la evidencia en sus manos. Rutas de escape planificadas y contactos externos listos para actuar durante los días siguientes. Coordinó la entrega de la información a medios de comunicación y autoridades confiables, asegurándose de que cada paso estuviera protegido por múltiples copias y testigos, creando una red de seguridad que haría imposible que los conspiradores borraran las pruebas de sus crímenes. La exposición de los documentos provocó un efecto dominó: investigaciones, arrestos, escándalos públicos y la caída de una red que durante años había operado con impunidad en Millbrook. Theodore, Crawford y Fielding intentaron minimizar el impacto, pero la precisión y meticulosidad de la documentación de Marta no dejaba margen para su defensa. Cada acción, cada decisión y cada crimen había sido registrado con detalle irrefutable, y la comunidad
La prensa y las autoridades comenzaron a actuar en consecuencia. A medida que la presión aumentaba, los conspiradores se dispersaron, tratando de ocultar pruebas restantes, pero Marta había anticipado cada movimiento. Sus estrategias preventivas, aliados preparados y planes de contingencia aseguraron que incluso los intentos desesperados de eliminar evidencia fueran inútiles. Finalmente, Martha Copperfield se convirtió en un símbolo de resistencia, astucia y valentía, demostrando que la inteligencia y la perseverancia podían derrotar incluso a los individuos más poderosos y peligrosos, y que la verdad, cuando se busca con dedicación absoluta, puede prevalecer. La ciudad de Millbrook, aunque marcada por el miedo y la corrupción durante años, comenzó un proceso de recuperación y justicia, y la historia de Marta se convirtió en un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, una sola persona con valor y claridad mental podía cambiar el curso de los acontecimientos. Preservar la verdad y garantizar que la justicia, aunque tardía, llegara finalmente, y así, en la calma que siguió a la tormenta, Marta reflexionó sobre los riesgos tomados, las noches sin dormir, la tensión constante y la fuerza interior que había descubierto en sí misma, comprendiendo que su lucha no solo había sido por la supervivencia, sino por demostrar que la verdad puede vencer la corrupción, la violencia y la impunidad, y que la determinación, la inteligencia y el coraje son armas más poderosas de lo que cualquier conspirador podría imaginar, dejando un legado de justicia, valentía y resiliencia que inspiraría a generaciones futuras.